Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenas noches, amada audiencia, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que nos estás viendo. Les saludo con la dulce paz del Señor a todos mis alumnos, mis discípulos, aquellos que están siguiendo este programa de estudios bíblicos. Agradecemos a Dios por este tiempo, porque es un tiempo de poder meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Como lo hacemos todos los domingos, estudiando el Evangelio de Juan en este caso. Vamos a ver hoy el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Un capítulo realmente impactante, con solo 38 versículos, pero en el cual en el contenido hay 4 acontecimientos muy importantes, como por ejemplo cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, anuncia Jesús la traición de Judas, el nuevo mandamiento que Dios le da y la negación de Pedro. Importante, hermanos queridos. Pero antes de todo eso, vamos a ver el capítulo 15, perdón, nuestro texto lema, que siempre lo nombramos, ¿no? Este texto que nos ha ayudado en todo este caminar desde que empezamos hace un año atrás el Evangelio de Juan, versículo por versículo. Y es en la carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 15, que tiene 3 frases importantes. La primera dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso es importante, ser diligentes en cuanto a la palabra, estudiar la palabra, a siempre meditar en la palabra para que haya la aprobación de Dios, no tanto de los hombres, ¿verdad? Otro de los de la frase, como segunda frase en este capítulo 2, dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. A veces el enemigo puede avergonzarnos cuando aplicamos la palabra, ¿no? Y nos puede confundir, pero aquel obrero, somos obreros que realmente con diligencia estudiamos la palabra de Dios, no, el enemigo no nos va a poder avergonzar, porque vamos a utilizar la palabra realmente con toda eficacia. La palabra que es la espada del Espíritu, una de las partes de la armadura que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y por último, dice este capítulo 2, verso 15, que traza bien la palabra de verdad. Trazar bien la palabra de verdad es no manipularla, es realmente decirla tal cual es. Yo sé que va a doler, sé que va a molestar, pero realmente tenemos que decirla. Al pecado, pecado. No podemos seguir con tradiciones, con mitos. A veces yo pregunto, ¿no? ¿Realmente se habrá convertido al Señor? ¿O sea solamente un simpatizante, uno que le gusta la lectura? Y, hermanos queridos, no nos equivoquemos. Tenemos que habernos convertido, realmente entregado nuestra vida a Cristo. Y cuando nos entregamos la vida a Cristo, dice que somos nueva criatura. Lo viejo pasó. No estamos sujetos ni a mitos, ni a costumbres, ni a tradiciones, ni a nada. A veces me da que pensar cuando veo una persona que sigue con mitos, que sigue con tradiciones, que sigue con supersticiones. Yo digo, ¿se habrá convertido al Señor? Es tremendo, hermano. No nos equivoquemos, ¿no? Por eso estamos estudiando la palabra de Dios. Eh, Este es el texto lema que quería leer, quería compartir con ustedes como cada inicio de un estudio bíblico, en este caso el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Ahora vamos ya directamente al Evangelio. Hoy veremos algunos, dentro de estos 4 acontecimientos, veremos algunas porciones, ¿no? De la película
algunos fragmentos de la película para que también nos vaya ayudando a entender un poco mejor también, ¿no? El contenido de este capítulo 13 que es tan hermoso. Ya vamos directamente al versículo 1 y dice la palabra de Dios, el versículo 1: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final, dice. ¿Verdad? Esto es realmente algo muy precioso, hermanos. En este caso, Juan ahora hace referencia a otra fiesta, en este primer versículo, ¿no? Juan es quien más referencias vemos en el Evangelio de Juan, es el que hace muchas más referencias con relación a las fiestas judías. Y pues creemos que todo lo que él menciona en estas fiestas tiene un propósito. Y con ella nos cuenta cómo Jesús vino a cumplir algunas de estas fiestas que se le celebraban. Él nos dio el ejemplo, ¿no es cierto? Y dice el verso 2: y llegó la hora de la cena, y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. El enemigo de nuestras vidas, el diablo, siempre nos incita, nos susurra al oído. Siempre, siempre, hermanos queridos. Por eso usted tiene que estar atento. Tenemos que estar atentos ante las acechanzas del enemigo. Y esto Juan nos va describiendo lo sucedido cuando llegó la hora de la cena de Jesús, ¿no? Que toma con sus discípulos antes de ser entregado. Y nos comenta que Judas había sido incitado por el enemigo, por Satanás el diablo, a traicionar a Jesús. Y como les decía, ¿no? El enemigo siempre tiene sus maquinaciones. Está, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es lo que pasó, ¿no es cierto? Y él incita nuestros pensamientos para cometer los más graves actos de necedad, pecado e imprudencia, ¿cierto? Ya vemos cómo el enemigo pone pensamientos que no agradan a Dios, lo contrario de lo que Dios dice. Atacan a Dios, a la familia. Tremendo, hermanos queridos. El enemigo nos incita, ¿no? En nuestra mente. Por eso es necesario agudizar, ¿no? El discernimiento espiritual en nuestras vidas. Es importante. Y discernir a la verdad, ¿no? Aquello que pasa por nuestra mente. Pensamientos si son realmente que agradan a Dios o no son. Esto es lo que podemos nosotros tener, discernir los espíritus, hermanos. El verso 3 nos dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Mire usted, Jesús ya conoce, ya sabe lo que le va a suceder. Que tiene que sufrir, que tiene que padecer. Y sabía que toda potestad le fue concedida por Dios. Y todo esto llegaba al término de que él volvería a Dios por medio de la muerte en la cruz. O sea, todo estaba planificado, ¿verdad? El verso 4. Así que dice, se levantó de la mesa. Mire usted este acontecimiento. Jesús lava los pies. Se levantó de la mesa en media cena. No es que él terminó la cena. No. Él se levantó en medio de la cena. Limpió las manos seguramente. Se fue. Ya. Se quitó el manto, dice, y se ató una toalla a la cintura. Verso 5. Luego echó, dice, agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Y secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Mire usted, hermanos queridos, la actitud del Señor. ¿Qué más nos dice?
Estamos en el verso 5, ¿verdad? Eh, Él dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. Y esto lo demuestra. En cada acto, lo demostró en cada acto de su ministerio. El servir a la gente. Antes de tomar la cena, se humilla ante ellos tomando el lugar del siervo más humilde de un hogar. Mire usted. Y él empieza a lavar los pies de los invitados de la cena, que era lo que tenían que hacer los siervos cuando ellos entraban a un lugar, ¿no? En este caso. Este acto de humildad nos muestra el carácter, hermanos, de obediente y de amor sincero con el que Jesús ama a sus discípulos. Lavó realmente sus pies mostrándoles la humildad. No como un rito que a veces en estos tiempos vemos, ¿no? Más que todo en la Iglesia Católica y algunas otras iglesias evangélicas protestantes, ¿no? El cual lo hacen como rito, sabiendo que esto lo hacen como que mostrándose. Y yo creo que con esto el Señor nunca tuvo el pensamiento de que con esto se convirtiera en algo ritual, algo de ritual. No tendría ningún sentido. No, por el contrario. Esto fue muestra de humildad que tenemos que tener nosotros como cristianos unos a otros. ¿Verdad? El verso 6. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Qué pregunta, ¿no? Pero ahora vamos a ir a ver unos fragmentos de la película. A ver cómo completamos esto y luego seguimos comentando acerca de esto, esta actitud el cual hizo el Señor con sus discípulos. Vamos a continuar con esto, a ver. Se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó a Simón Pedro. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. El que se ha bañado está limpio y no necesita lavarse, excepto los pies. Y ya están limpios. Pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Este pasaje, hermanos, el cual estamos viendo el fragmento, ¿no?, de esta película tan hermosa, tiene un contenido muy, muy, muy especial, hermano, un significado realmente tremendo y poderoso, hermanos. Jesús lava los pies de los discípulos en una señal de limpieza espiritual y mental, ¿verdad? Confirmando su llamado al ministerio.
Y Pedro protesta, ¿no? Ante esta actitud, ante Jesús queriendo impedir que le lave sus pies, como vemos acá en el fragmento de la película, ¿no? Pero no quería someterse a una semejante humillación a su maestro. También ha de pensar, ¿cómo mi maestro me va a lavar los pies? ¿Verdad? Y Jesús, hermanos, con esto, cuando Pedro le dijo, Señor, no solamente lava mis pies, sino mis manos, mi cuerpo, mi cabeza, todo. Esto el Señor les dijo, ¿no? Eh, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Ustedes ya están limpios, aunque no todos. Eso se refería, ¿no? A quién lo iba a traicionar. Por eso dijo que no todos estaban limpios. Y a veces cuando meditamos en esto, pensamos en que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y la palabra nos limpia, nos limpia todo nuestro ser. Si realmente recibimos a Jesús, realmente entregamos nuestra vida, si nos convertimos como hijos de Dios. Pero si no, entonces estamos sucios, necesitamos lavarnos todo. Por eso les dijo a sus discípulos, ustedes no necesitan lavarse el cuerpo porque están limpios. Lo que sí, tienen que lavarse los pies. Cada día tenemos que lavarnos nuestros pies. Por el polvo, porque son miembros que realmente transitan el caminar. Y había que lavarse, ¿no? Esto significa que cada día tenemos que confesar nuestros pecados. Terminamos la jornada del día antes de recostar nuestra cabeza sobre la almohada, orar al Señor y estar a cuentas con Él. Pedirle perdón por todos nuestros pecados, estar a cuentas con Él, estar limpios, lavarnos nuestros pies y nuestra mente también. Esto quería decir el Señor y hoy nos dice de esta manera también, ¿no? El lavado en sí no estaba a la vista, parecía algo muy ritual que muchos tomaron, pero el contenido de esto, algo importante. Por eso Pedro cuando le dijo, Señor, no me laves, pero el Señor le dijo, pero si no te lavo, no serás parte mía. Y él dijo, bueno, lávame todo. Pero ya eran ellos parte del Señor, eran limpios. Solamente cada día había que lavarse los pies, como corresponde, por el trajinar, por todo lo que, así como nosotros, por todo lo que en el día pecamos, ¿verdad? Y mencionó algo que también iba a pasar, que no todos estaban limpios. Por eso en la iglesia, hermanos, hay muchos que son simpatizantes nomás. Hay otros que son realmente convencidos, no convertidos. Algunos que realmente no son miembros de la iglesia, pero están ahí, están ahí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos queridos, de haber sido lavados con la palabra para ser parte de Jesús, parte de Cristo. Y acá había uno que no estaba, ¿no? Porque Jesús dice, sabía quién lo iba a traicionar. Y por eso dijo que no todos estaban limpios. Perdón, como está en el verso 11. ¿Verdad? El verso 12 dice. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Como nos dice a nosotros, ¿no? ¿Entiendes lo que significa esta porción bíblica, el lavado de los pies? ¿O no lo entiendes? ¿O solamente lo tomas como un ritual? Como algo que hay que hacerlo para aparentar que realmente estamos sirviendo a los demás. El verso 13. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Claro, lo llamaban señor, maestro. Y era verdad. Muchos que no lo son, que son falsos maestros. Es verdad también, ¿no? Verso 14.
Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarme los pies los unos a los otros. Hermanos, el lavado espiritual, el lavado de los pies, además de tener una implicación espiritual, también tiene una explicación terrenal, terrenal. Cuando nos lavamos los pies, los unos a los otros, le decimos a nuestro hermano: mira, seguimos a nuestro maestro y queremos servirte a ti también. El servicio, eso también corresponde. Amén de lo que es lavarse pies espiritualmente. También el servicio hacia los hermanos, el servir en las situaciones que correspondan. Y el servicio a los hermanos en la iglesia es parte vital, ¿no? Es un sentir de humillación, de decirle: hermano querido, yo te tengo que servir así como Jesús vino a servir. Vamos a ver el fragmento de esta porción, y vamos a ver que esta porción corresponde a los versos 12 al 20. Vamos a ver este fragmento, a ver qué nos dice. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó. En verdad les digo, uno de ustedes, ¿saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Sí, yo, el señor y maestro, les lavé los pies. Ustedes deben hacer lo mismo. Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido. La palabra se cumple: el que come mi pan se volvió contra mí. Se los digo desde ahora, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envío me recibe también, y el que me recibe a mí, recibe al que me envía. Qué hermoso este pasaje, hermanos queridos, que también nos recuerda, ¿no?, a que esto quizás no entendían los discípulos, como muchas veces nosotros cuando hemos leído, cuando nos han compartido este mensaje, no entendíamos. Por eso el Señor les dice, entienden el verso 17, vamos a ver, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. No en la práctica ritualística, sino en la práctica de servir, de no abandonar las enseñanzas de Jesús, como Él servía. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que somos solo mensajeros enviados a cumplir lo que se nos ha encomendado. ¿Cuál es este cumplimiento? La gran comisión. Predicar las buenas nuevas del Evangelio en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Ahora, no pretendamos ser más que Jesús. Porque el discípulo dice, el Señor decía, no es mayor que su maestro. Tan solo ser igual a Él. Lo cual ya es bastante difícil, ¿no?, alcanzar. Pero algunos se creen
No entiendo, ¿no? ¿Cuál es la posición? Parece que, y la verdad, no entendieron algunos, y también no entienden esto. Qué tremendo, hermano. Y sigue diciendo el Señor, ¿no? En el verso 18. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto una zancadilla. Levantó contra mí su calcañar. Ya estaba mostrando, estaba anunciando la traición de Judas. Verso 19. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Jesús habla nuevamente, hermanos, con su presencia, ¿no? ¿Quién había de traicionarlo? Y todo esto para que se cumpliera la escritura, según lo dicho por el salmista en el Salmo 41:9. Jesús habla proféticamente en este sentido, ¿no? De un evento que aún no había ocurrido, pero que estaba próximo a ocurrir. Ya faltaba pocos minutos para ocurrir. Verso 20. Ciertamente les aseguro, dice, que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es para cuando el Señor iba a mandar, ya una vez muerto, iba a mandar a cada uno, tenían que ir ¿cómo le puedo decir? A esta gran comisión. Toda la autoridad les dio Jesús. Y esto es importante, ¿no? Por lo que el Señor lo dijo. El verso 21. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Llegó un momento, hermanos, muy difícil en la vida de Jesús. Estaba por descubrirse quién era el que lo iba a traicionar. Estaba por descubrirse esto. El verso 22 dice: los discípulos, dice, se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Claro, en ese momento, ¿no? El Señor estaba diciendo que alguien lo iba a traicionar, todos se miraban, ¿no? Todos se miraban y no sabían quién iba a traicionarlo. El verso 23. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Este era Juan, ¿verdad? Aunque acá no lo diga claramente. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Y Juan, en el verso 25, le dice: Señor, ¿quién es? Le preguntó a él, reclinándose sobre Jesús. Vamos a ver este último fragmento de la película del Evangelio de Juan, que resume los versos 21 al 27. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la reacción de los discípulos del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó: En verdad les digo, uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas. Pregúntale de quién está hablando. Recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? A quien yo le dé el pan mojado. Ese es. Y tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él.
haz lo que tengas que hacer. Esta situación realmente debe ser muy tensa, ¿no? En esta reunión, en esta cena que estaba el Señor. Y estas palabras realmente me impactan, ¿no? Lo que dice, y después del bocado, en el verso 27, en el verso 27, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Mire usted, hermano querido. Entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Jesús revela delante de todos, hermanos, que Judas, perdón, como el traidor. Quien debió sentirse incómodo, ¿no? Pero algunos quizás también, como vamos a ver después, pensaba que le decía lo que tienes que hacer, hazlo, era que iba a llevar algo de dinero para comprar y darlos a los pobres, ¿no? Pero otros realmente como que entendieron y pensaron que algo grave iba a acontecer. Claramente Judas, hermanos, muestra a aquel discípulo que aunque conoce al maestro, aprende de él, logra muchas cosas estando en su ministerio con él, pero jamás cambia su interior, por lo que termina por ser usado por el mal para hacer daño. Dice que en cuanto comió el pan, comió el pan, Satanás entró en él. Mire usted, hermano, qué tremenda situación. Y ninguno se atrevía a preguntarle, ¿no? Como dice en el verso 28. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Verso 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta y que diese algo a los pobres. Cuando el verso 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ahora, hermanos, es interesante, ¿no? Que a pesar de revelar quién habría de traicionarlo delante de todos, ninguno de ellos entendió el mensaje. Ninguno de ellos entendió el mensaje. Es muy probable, ojo, que el único que entendiera lo que Jesús decía era Judas, por supuesto, porque ya tenía pensado entregarlo. Y yo creo que Judas, hermanos, debió sentirse terriblemente mal en aquel momento. Es así cuando nosotros queremos pecar, ¿no? Después que pecamos, ay Dios. Y a pesar de que nadie más lo entendió hasta ese momento, pero luego comprendería el verlo entregar a su maestro. La vergüenza y la tristeza son el camino de aquellos que, a pesar de recibir la enseñanza de Jesús, persisten en su maldad. Lo que cada uno, cada domingo, recibe de parte del Señor, en las predicaciones, en todo lo que en el alimento espiritual, en casa también, y persiste en la maldad, realmente, hermanos, debe causar vergüenza y tristeza para el Señor, ¿no? Entonces dice el verso 31, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Ahí está. Verso 32. Si Dios es glorificado en él, también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Esto es lo que dice el Señor. Ahora, después de todo esto que ya lo dijo y ya se supo
Él le dijo lo que tenía que decir Jesús y supo quién era. Jesús parece un poco más aliviado en ese discurso, aunque quizás un momento antes decía él, mi alma está angustiada, porque él no podía entender cómo uno que estaba cerca suyo, parte del grupo, iba a entregarlo por unas cuantas monedas de plata, como si la vida tendría un precio. Tremendo, hermano, tremendo, tremendo. Por eso también Judas tomó la decisión de, eh, de suicidarse, de ahorcarse, ¿no? Pero ahora ya Jesús parece un poco más aliviado en su discurso ante sus discípulos eh, y contarles que ahora venía la crucifixión. Iba a venir la crucifixión. La gloria de Dios se hace presente para el Hijo, quien glorifica al Padre. Y el evento de la cruz, hermanos, es algo muy importante para nosotros. Muy importante. El verso 33 dice el verso 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, les dice. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Qué tremenda palabra, ¿no? Pero ahora, ¿cómo? Si somos de Él, somos sus discípulos, ¿no vamos a poder ir a Él? Qué preocupación tremenda, hermanos. Qué preocupación tremenda. Mira lo que dice el verso 34. Un mandamiento, bueno, ante esa situación de lo que no podían ir a Él, primeramente les confirma que estará con ellos por un tiempo, les dice, ¿no? Estaré un poco tiempo con ustedes. Y aunque le busquen, no lo van a encontrar. Porque a donde se dirige la muerte, ninguno de ellos podrá ir. Claro, él murió y los demás estaban vivos, vivieron. Hasta que Jesús resucitó y bueno, ese tiempo ellos no podían estar con él. Esto es lo que Jesús quiso decir. Estos 3 días no van a estar, no van a poder ir conmigo a donde yo estoy yendo. Después de la resurrección, sí, yo estaré con ustedes por un tiempo más. Eso era unos 40 días más que iba a estar Jesús con ellos antes de su ascensión al cielo, ¿no? Y ya en este verso 34, este último acontecimiento, no, era el penúltimo, sí, porque tenemos todavía ahí la negación de Pedro. Emite un nuevo mandamiento al Señor. Les dice, un nuevo mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál era ese? La característica de los cristianos evangélicos el día de hoy. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Mire usted, hermano. Esto lo que le dice trata del mandamiento que sus discípulos tendrían que tener en cuenta a la hora, hermanos, de considerarse discípulos de Cristo, si querían llamarse discípulos de Cristo. Y no decir solamente por decir, ¿no? Y era de amarse los unos a los otros, tal cual como Cristo los amó. Tal cual como Cristo. El verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Esta es la característica del que es llamado discípulo de Cristo. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y lo confirma, ¿no? Diciéndoles que la forma en que los reconocerían en este tiempo, después que Él se iba a ir también, como discípulos de Él, es que tengan amor unos con los otros. En esto van a ver los otros que realmente son de Cristo. Hoy en día lo mismo, ¿verdad? Su amor, no niego su justicia, pero su amor está por encima de muchas cosas. Verso 36.
¿Cuándo no, Pedro, no? Ay, Pedro. Acá está ya el acontecimiento de Pedro, de la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Cuando le dijo, no, donde yo puedo ir, ustedes no van a poder estar. Entonces Pedro, como todo hombre impulsivo, que siempre abre la boca antes de pensar lo que va a decir, le dice, ¿a dónde vas, Señor? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Pedro otra vez muestra su terquedad, ¿no? Algo muy común en nuestra naturaleza también de nosotros, solamente de Pedro. Algo muy común en la naturaleza humana, hermanos, ¿no? Insistiendo a dónde iba a preguntar, dónde estaba yendo Jesús. Y les responde Jesús nuevamente, que no podrán en ese momento, pero seguramente lo harían después. Y tal como sucedió, ¿no? Porque Pedro murió en la cruz según los historiadores, de la misma manera que Jesús, pero boca abajo, ¿no? El verso 37, ya leemos los últimos dos versículos. Dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y dale con las preguntas, ¿no? Mi vida pondré por ti. Algo que nunca debía haber dicho Pedro, pero lo dijo en el momento, ¿no?, de su impulso, sin saber a lo que estaba, la magnitud de lo que le iba a decir. Estas palabras son tremendas. Y hay palabras que nos atan, hermano. Pues tenemos que cuidar nuestra boca. Como dice Eclesiastés, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. O harás que se destruya la obra de tus manos. Mire usted semejante sentencia. Y Pedro le dice, ¿no? Eh, Mi vida pondré por ti. Pedro dijo en el momento, pero esa palabra no iba a poder mantener hasta el final. Como muchas veces nosotros que prometemos o decimos algo y no mantenemos nuestra palabra. Algo siempre hace que cambiemos, ¿no? Pedro claramente nos muestra su carácter eh, inconsistente, de vaivén, ¿no? Como las olas del mar. Derecha, izquierda, izquierda. Un día decimos algo y al otro día cambiamos de opinión. Qué tremendo, ¿no? Por eso en muchas ocasiones es mejor cerrar la boquita. Es mejor guardar silencio. El último verso 38 de este Evangelio de Juan, el capítulo 13 que hoy estamos viendo, dice, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Eres capaz de poner tu vida por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Qué palabra de Dios, de Jesús, ¿no? Tremenda palabra. Hermano, Jesús estaba revelando con claridad el corazón de Pedro, como Él nos conoce, ¿no? Él nos conoce. Antes de que la palabra dice esté en nuestros labios, Él ya conoce lo que vamos a decir. Mencionándole a Pedro que aunque prometió dar su vida por Él lo iba a negar 3 veces. En otra versión dice, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Qué tremendo. Este debió ser un momento incómodo para Pedro, ¿no? Quien parecía querer entregar su vida, pero se encontró con su corazón revelado en las palabras de Jesús. Se dio cuenta que Jesús estaba escudriñando su corazón. Ahora, la historia de Pedro, hermanos, es una historia de redención, ¿no? De nuevas oportunidades, de cambio y del poder de Dios obrando en nosotros, viles pecadores, que siempre nos da una segunda oportunidad para cambiar aquello que nos cuesta cambiar, ¿no? Para que luego podamos entregarnos por completo. Y como fue la vida de Pedro.
No bien Jesús le preguntó, que vamos a ver ese capítulo, ese pasaje, igual, por igual manera, 3 veces le preguntó si le amaba. ¿Me amas, Pedro? Oh, tremendo. Eso vamos a ver después en el futuros, en los continuados de los capítulos que nos siguen. Vamos a ver esta situación. Hermanos queridos, esto es todo lo que contiene el capítulo 13 de Juan. Muy hermoso. Usted, siempre yo le pido que lo vuelva a leer. Vuelva a leer, vuelva a escudriñar, a meditar. Seguro que va a encontrar otras cosas más hermosas, tesoros más grandes en esto. Y también para que usted pueda aprender algo y poner por obras el amor, el no ser traidor, ¿no?, a Cristo, la humildad, ¿no?, esa característica del cristiano. Y por último, tratar de no ser inconstantes en nuestra posición, de decir algo hoy y mañana cambiamos de opinión. Y por eso, como el Señor nos aconseja siempre, ¿no?, que es mejor guardar silencio, hablar y pecar y ser vistos como unos necios. Dice, aún el necio, cuando guarda silencio, lo ven como un hombre sabio. Mire usted, hermano. Bueno, hasta aquí ha sido en el estudio del día de hoy, desde la fecha. Hemos estudiado el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Y nos estamos encontrando la próximo programa de este estudio bíblico, Vida Nueva Online. Este capítulo estaré subiendo ya a YouTube para que usted pueda compartir con otros. Que Dios me lo bendiga mucho. Estudie la palabra, escudriñemos la palabra, que es muy importante y muy necesario en estos tiempos tan peligrosos. Que Dios lo bendiga mucho, y hasta aquí ha sido el estudio del día de la fecha. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.